Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Las calles de nuestras colonias y ciudades guardan historias, y una de las que más nos atraen son las sobrenaturales. Originadas casi siempre luego de horrendas tragedias, las repetimos de generación en generación y hasta les agregamos algo propio. Hoy, en la historia que no te cuentan, apaga las luces, porque te traigo las 8 casas más embrujadas de México y Latinoamérica. 1. La Casa Negra de la Roma. Entre 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución, entre ellos enfermedades infecciosas como la tifoidea. A pesar de que en la primera mitad del siglo XX ya sabían que la tifoidea era curable, la situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera. Algunos los enviaron a hospitales improvisados en donde también les brindaron atención médica. Uno de estos hospitales informales era la llamada Casa Negra, que atendía las 24 horas. Para 1935, los casos de tifoidea incrementaron a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que, más que una epidemia, la enfermedad era reflejo de una posesión demoníaca colectiva. Escritores como Thomas Mann, en su novela Los Buddenbrook, compararon los síntomas de la fiebre con los de alguien que alberga un demonio dentro de sí. De ahí que muchas personas, cultas o no, pensaran que la tifoidea era una venganza divina y la histeria hizo de las suyas. Le prendieron fuego a la casa con enfermos y doctores todavía en su interior. La mañana después del incendio aparecieron cuerpos dentro y fuera de la casa. Algunos murieron por quemaduras y otros asfixiados por el humo. Los de esas personas son, según cuentan los que saben, las primeras almas que se apropiaron de la Casa Negra, que curiosamente no sufrió daños estructurales graves. Los dueños la repararon y la vendieron a un hombre acaudalado de apellido Mondragón, quien se mudó allí con su familia y sus 3 hijos. Un mes después de mudarse, la familia Mondragón apareció muerta por causas desconocidas. Quienes han entrado dicen que son los niños Mondragón los que a menudo se aparecen en la casa que ahora es propiedad del gobierno. 2. La Casa de los Perros. Ubicada en el centro histórico de Guadalajara, la casa es custodiada por 2 enormes perros, de ahí su nombre. Una de las versiones cuentan que a inicios del siglo XX Jesús Flores, un rico comerciante de café de 70 años, unió su vida a una muy joven Ana González. Su luna de miel la pasaron en Europa, donde estuvieron a punto de perecer en el mar. En ese momento de desesperación y de miedo, ambos juraron que si uno moría, el que quedara vivo rezaría un rosario en cada aniversario. Pero ambos llegaron con bien a México. Tiempo después, don Jesús murió, dejando su fortuna a su amada, quien volvió a casarse y olvidó su promesa, abandonando la casa, dando paso a diversos sucesos paranormales, como asegurar que los perros se mueven durante la noche vigilando la casa o que el perro de la izquierda desaparece misteriosamente. Se dice que aquel que se atreva a rezar un rosario completo en la tumba de don Jesús a medianoche y con solo una vela de compañía recibirá como obsequio las escrituras de la casa. Muchos lo han intentado, pero al escuchar una voz fúnebre que contesta los rezos, salen corriendo en menos de 5 minutos. 3. La Casa de la Hiena. Ubicada en Querétaro, fue el escenario de uno de los episodios más crueles en la historia de México. Claudia parecía tener una muy buena vida. Durante su juventud fue una reina de belleza y luego madre de 3 hermosos hijos. Casada con un empleado bancario, era una familia conservadora con raíces católicas. Incluso durante un tiempo, Claudia se dedicó a enseñar catecismo de manera local, pero algo dentro no estaba bien. Padecía problemas mentales. Tenía ataques psicóticos, afirmó ver toda clase de seres que la atormentaron. Llegó todo a un punto tan insoportable que la pareja terminó por separarse. Tiempo después se enamoró de un sacerdote, pero este la rechazó debido a su vocación. Despechada, regresó a su hogar, tomó un cuchillo y terminó por matar a sus 3 hijos, todo de una forma brutal. Se dice que los vecinos estuvieron escuchando los gritos, pero no supieron qué hacer. Luego de los sucesos, los vecinos afirman que dentro de la oscura casa se pueden escuchar gritos, lamentos y que en las ventanas es posible ver a pequeños niños asomándose por las noches. 4. La Casa de las Brujas. Poseedora de una hermosa arquitectura, la casa encierra una terrible historia. Construida por órdenes de un adinerado empresario holandés en el año de 1895, quien fue encarcelado por un asesinato que cometió.
Este hombre tenía una pequeña hija de nombre Susan, la cual dejó a cargo de sus 2 tías. Las tías no querían a la niña, le maltrataban y no le daban de comer. Un día decidieron encerrarla en el sótano de aquella hermosa casa. Después de estar días sin probar bocado, Susan murió y su cuerpo fue encontrado años después. Se afirma que Susan sigue rondando la casa y apareciendo por las ventanas cuando cae la noche. 5. La casa de la tía Toña. Se cuenta que dicha casa perteneció a la viuda de un comerciante adinerado que al morir dejó todo a su esposa. La mujer, conocida como la tía Toña, al quedar sola y devastada por la pérdida de su esposo, decidió ayudar a infantes en situación de calle con la herencia que había obtenido, una gran suma de dinero y la enorme casa. A partir de ese punto la historia ha tomado diferentes interpretaciones. Hay quienes afirman que los niños a quienes dejó entrar a su morada le robaron constantemente joyas y otros objetos de valor, por lo que en una reprimienda los mató a golpes para luego arrojarlos al barranco junto a la casa. Por otra parte, se cree que la mujer enloqueció debido al maltrato que le brindaron los niños. Nunca se mostraron agradecidos con lo que la viuda hacía por ellos. En esta versión se cuenta que una tarde preparó la comida con veneno, la sirvió a todos como de costumbre y estos murieron de forma atroz. La tía Toña, arrepentida de sus actos, también consumió el alimento pereciendo junto con ellos. Hay quienes afirman que años después un grupo de estudiantes murió al intentar cruzar el puente que da a la entrada de la casa, y que si te acercas demasiado puedes escuchar los lamentos de los niños asesinados. Hay que decir que no se sabe con exactitud dónde se encuentra esta casa. Actualmente hay 3 inmuebles que podrían disputar ser la casa de la tía Toña, e incluso hay quienes mencionan que ya fue derrumbada y en su lugar se levantó una casa de lujo. 6. La Casa Moira. Durante la década de 1970, un niño de 8 años pasó frente ahí cuando notó que la puerta estaba abierta y entró atraído por ruidos y voces que conforme más se adentró en la casa se volvieron más intensos, hasta que llegó a una habitación y se topó con el cadáver de un joven ahorcado colgando del techo. Corrió a relatar a su familia lo que vio, pero nadie lo tomó en serio. La imagen lo atormentó durante años y cuando ya casi era un adulto, volvió a la casa. Horas después, el joven fue encontrado en la misma habitación por la que salió despavorido, solo que esta vez era su cuerpo el que colgaba del techo. Por años la casa fue escenario de sesiones espiritistas y sede de una casa de cultura. Actualmente permanece vacía y cerrada, pero los vecinos aseguran escuchar voces y ruidos en su interior. 7. La Casa de las Piedras en Venezuela. En los años 60, la Casa de Piedras era habitada por un hombre de aspecto peculiar, delgado y de 1,90 de estatura. Vestía siempre con atuendos fúnebres y extravagantes. Gustaba de caminar por las calles con perros Doberman y Rottweiler. Fue en ese año, en el 60, cuando se comenzaron a reportar la desaparición de niños y niñas menores de 10 años. En 1968, detrás de la Casa de Piedras se descubrió un cementerio de niñas, niños y perros, además de símbolos satánicos y la llamada Biblia Negra. El inquilino y presunto responsable desapareció misteriosamente y desde ese momento situaciones aterradoras se comenzaron a vivir en la también llamada la Casa del Diablo. 8. La Casa Embrujada de Arraiján, Panamá. La primera dueña de la propiedad fue la española Balbina Vázquez. Compró la finca pagando 10 centavos por metro cuadrado. Una de las historias más contadas es la del hijo de Balbina, quien se enamoró de una muchacha del servicio a quien embarazó. Al enterarse, los padres del muchacho los encerraron en el sótano del domicilio. La pareja tuvo al bebé en esas condiciones y ni el llanto de aquel pequeño ablandó el corazón de los abuelos. La pareja y el bebé murieron de hambre en esas terribles condiciones. El abuelo se quitaría la vida tiempo después debido al supuesto remordimiento. La casa ha sido sede de ritos satánicos. Los vecinos reportan sonidos de cadenas arrastrándose, voces, luces, gritos de dolor y la silueta de una mujer en las ventanas. Aceptémoslo. Podremos ser incrédulos, pero a veces hay sonidos que no deberíamos escuchar, puertas que no deberían abrirse o cerrarse y lugares donde no queremos estar. ¿Y tú? ¿Tienes alguna casa en tu barrio que es mejor no voltear a ver? Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.